Hola, buenas noches. Estamos aquí en la revista Proceso, en una transmisión de Facebook Live. Están conmigo los compañeros y colegas Álvaro Delgado y José Gil Olmos. El día de ayer y toda la mañana de hoy, en la página de la revista Proceso, pues irrumpió el tema de estas declaraciones de Ricardo Anaya que hizo en el encuentro privado con Citigroup, Banamex, sobre la posibilidad de buscar el voto útil a su favor y que entonces que declinara José Antonio Meade. Exacto. Y el día de hoy José Antonio Meade dice que él va a seguir hasta el final. ¿Cuál final, no? Pues es que no ha dicho si es el final del sexenio o si es el final de la campaña. Pero estoy aquí con los dos compañeros de la revista Proceso. Vamos a hablar sobre este tema, las preguntas que ustedes quieran hacerle a Álvaro Delgado o a José Gil. Aquí las vamos a transmitir y a compartir. Pues en primer lugar, Álvaro, ¿es mentira o es verdad esto que ahora Anaya está negando? No, pues naturalmente que es verdad como desde ayer se acreditó en la página de la revista Proceso, lo que el viernes en una reunión privada Ricardo Anaya le dijo a los directivos, a los funcionarios de Citi y Banamex, en el sentido de que él está dispuesto a reunirse, a hablar con Enrique Peña Nieto con el propósito de vencer, de derrotar a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del próximo julio. Es muy importante puntualizar esto porque voceros, testaferros de Ricardo Anaya han querido desacreditar lo que perfectamente se puede ver en el video. Es un video que es importante decirlo, no fue una filtración, no fue una maniobra oscura, es una videograbación que el propio equipo del candidato presidencial nos proporcionó a los que cubrimos su campaña, como es mi caso y como es el caso de todos los compañeros de los medios, solo que, y esto también es importante puntualizarlo, el viernes, quizá por las carreras en las que estábamos, no nos percatamos de eso. Yo revisé el video y me di cuenta de que efectivamente había esa frase a partir, y esto también es muy importante, de preguntas que le formuló el conductor Leonardo Curcio. Leonardo Curcio le pregunta de una manera muy directa si como Anaya dice, es el único candidato que le puede reñir la victoria a López Obrador, está dispuesto a solicitarle una cita a Peña, y Anaya responde que más que una cita, él está en disposición de construir con quienes quieran construir una posibilidad de una alianza para vencer a López Obrador. Que ya lo había planteado Jorge Castañeda, su vocero. Por supuesto, una semana antes el propio Jorge Castañeda públicamente lo dijo al diario Reforma, que claro que es importante ir por los priistas, ir por un acuerdo con Enrique Peña Nieto. Y no es algo nuevo. El propio o muchos miembros del círculo íntimo de Ricardo Anaya han hablado al respecto. Yo mismo la semana pasada, en el reportaje que publiqué, precisamente aludí a cómo había contactos entre el equipo de Ricardo Anaya y el personaje que en los hechos es el presidente del PRI, que es Rubén Moreira, y cómo también Rubén Aguilar, vocero de Ricardo Anaya, tenía contactos con Vanessa Rubio, mano derecha de José Antonio Meade. De manera que esto que dijo el viernes Anaya ante banqueros encaja perfectamente en un contexto de acercamientos y de una eventual alianza a partir precisamente de esta voluntad que existe. Esto es importante puntualizarlo porque ahora, hoy en la mañana, Anaya quiso desvirtuar esto diciendo que no estaba planteando de ninguna manera un pacto de impunidad, que simplemente había llamado al voto útil. Dijo que era la guerra sucia, ¿no? Y luego más tarde dice, es
parte de la guerra sucia. Yo creo que es Anaya, con estas 3 posiciones, un prestidigitador verbal, alguien que cambia de acuerdo con el auditorio que lo está escuchando, pero cualquier persona que vea el video que sigue estando en la página de Proceso se da cuenta de que la voluntad de Anaya por pactar con Peña para vencer a López Obrador es clarísima. Así es. Pepe, creo que nunca habíamos visto, no sé si a ti te había tocado, tú has cubierto ya 4 campañas presidenciales. 5. 5 campañas presidenciales, nunca habíamos visto un candidato oficial, además, es decir, con el PRI en el gobierno, tan débil como José Antonio Meade. Este tipo de versiones, de escenarios que se están manejando, ¿cómo se está sintiendo al interior del equipo de José Antonio Meade? ¿Se está encapsulando cada vez más el candidato, como lo planteas en la edición de este número de la revista Proceso? ¿O estás sintiendo que, al contrario, eso lo va a hacer crecer? Pues mira, en este número también hago un reportaje donde digo cómo es que se ve la desesperación de José Antonio Meade en cada uno de sus eventos. Ya está haciendo un llamado a que los priistas salgan a la calle, que salgan a buscar el voto de la gente, de los simpatizantes. Se le nota decaído. Creo que el reflejo más claro fue el pasado viernes en el Tecnológico de Monterrey, donde fueron invitados los candidatos y previamente, unas horas antes, a las 12:30, porque fueron muy puntuales ahí en el TEC de Monterrey, llegó Andrés Manuel y estaba lleno el auditorio. Y él tuvo la mitad, ¿no? De asistentes, ¿no? Horas después, con José Antonio Meade, se tarda unos 10 minutos en llegar al auditorio y curiosamente empezó a llegar mucha gente. O sea, estaba menos de la mitad el auditorio, empezó a llegar mucha gente, llenaron, pero ni siquiera tuvieron el suficiente foro como para sentirse a gusto. Se le notaba muy angustiado, ¿sí? Nervioso. De hecho, comienza su exposición con una serie de proyecciones ahí, como si fuera un profesor, que parece ser eso, y se cuatrapea y ya no sabe ni qué decir, quiere hacer chistes, y al final se despide, pero no como el caso de Andrés Manuel. La gente, los estudiantes, a Andrés Manuel lo despiden con presidente, con un grito de presidente, presidente, y a mí un par de muchachos gritan presidente, pero nadie le sigue, ¿no? José Antonio Meade, y yo veo en su equipo cómo es que cada vez más se están cerrando, están muy molestos con todas las notas aquellas que exponen cómo está siendo pues muy débil en su discurso, sigue sin tener una contundencia en el mensaje, no tiene esta empatía ni siquiera con los propios priistas, mucho menos con los ciudadanos que quieren, ¿no? Con los que quieren ganar. Aurelio Nuño en un principio dijo que iban a ganar con el 40% de la votación. Después dijo el propio Enrique Ochoa que iban a ganar con 20 millones de votos. O sea, no les dan la cifra mágica de Salinas, ¿te acuerdas? 20 millones, jajaja. Que era de la Vega Domínguez. De la Vega, de Jorge de la Vega, con un país que tenía la mitad de los habitantes que hay ahora. Así es. ¿Por qué fue a la CTM? El evento con Carlos Aceves del Olmo, que además parecía una escena sacada de Jurassic Park, donde el otro señor se levanta de su silla de ruedas y le dice, lo vamos a empujar, hacia dónde, al precipicio o hacia la presidencia. ¿Cómo interpretas? El reconocimiento de entrada que lo vamos a empujar, o sea, está estancado, pues es claramente totalmente el mensaje, ¿no? Yo creo que ahí, en este caso, están tratando de avanzar lo que más puedan, porque entre más tengan avance van a poder negociar mejor. Yo me supongo, por el escenario que estamos observando, es que el PRI puede tener una catástrofe histórica. O sea, todas las encuestas están señalando que la única elección de los 9
8 entidades más. La Ciudad de México, solamente en Yucatán, en tu tierra, tendría ¿no? alguna posibilidad, pero en todas las demás está por debajo. O imagínate que tampoco tengan un voto fuerte en el Congreso de la Unión y que pierdan la presidencia de la República. O sea, estaríamos hablando de la posibilidad, de verdad, de que el PRI estaría en su fase final. Es este tipo de rumores, Álvaro, y este tipo de versiones tienen que ver también con lo que dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, ante los banqueros, que el plazo fatal o límite para el cambio o la declinación de alguno de los candidatos es el 6 de mayo. ¿Crees que esto esté arreciando todas estas versiones? La semana pasada, precisamente en esta mesa platicábamos Arturo Rodríguez, que es el compañero que cubre la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Pepe Gil, que está cubriendo la campaña de José Antonio Meade, y un servidor que cubre la campaña de Ricardo Anaya, precisamente esto, cómo los factores de poder en México están tomando definiciones. Y en buena medida esto explica lo que Ricardo Anaya fue a decirles a los miembros de Citibanamex el viernes. Él tiene una lógica de voto útil, muy claro. Pero no solamente el voto útil, hay una estrategia de acercamiento con los factores reales de poder en México, políticos, que incluye a Enrique Peña Nieto y que por eso lo dijo, económicos, que es el caso de los grandes magnates en el país con los que se ha reunido, o empresarios con los que se reúne en cada una de sus giras, como también en este número de Proceso lo publicamos, y que tienen que ver con una estrategia para atraer a ese voto priista que no le gusta a José Antonio Meade, pero que tampoco quiere a López Obrador, y de esa manera quiere capitalizar el voto llevándoselo para allá. ¿Se ve probable una declinación? Yo no lo veo viable realmente, pero eso es algo que está en el ambiente político y que por tanto se lo preguntaron por eso los banqueros al presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo lo que creo es que esta estrategia de Anaya va a continuar para precisamente capitalizar el voto anti López Obrador, ser él el polo, polarizar la elección, pero un poco lo que transmite, lo que deja ver, lo que se ha revelado, lo que publicamos en Proceso en video y en escrito sobre este pacto con Peña, pues erosiona cualquier credibilidad de cambio de Ricardo Anaya. Y creo que por eso es que hoy busca desacreditar lo que él mismo dijo el viernes, en un afán de evitar que caiga en la falta de credibilidad, como ya la tiene desde hace muchos años. ¿Qué pasaría si realmente hubiera esa posibilidad de que declinara José Antonio Meade? Hoy el candidato a gobernador de Jalisco del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, dice que si se da esa posibilidad, él va a abandonar a Anaya. Es decir, también está el otro riesgo de que se desfonde todavía más, no el PRI, sino el frente de Anaya, ¿no? Por supuesto, esa es una de las cuestiones que también están latentes. En Jalisco, de manera particular, que es ya uno de los estados más grandes en padrón electoral, el candidato a gobernador más fuerte, que es Alfaro, advierte a Anaya: si tú te vas con el PRI o con Peña, yo no voy contigo. Y después de que Anaya dice, no, es parte de la guerra sucia y de la desinformación, dice, qué bueno que lo aclaras. Es decir, hay dudas, hay fisuras, hay desconfianza, porque tiene fama de traidor, ¿no? Inclusive en el propio reportaje que yo publico en Proceso esta semana, informo de cómo está dividido el propio equipo de campaña de Ricardo Anaya. Mira, hay varios aspectos, yo creo que hay algunos escenarios que tendríamos que ver. El voto útil del que habla Anaya es este voto priista, ¿no? Que estaría decepcionado de José Antonio Meade y que estaría un poco ahí flotando, indeciso de hacia dónde se va.
históricamente en las otras elecciones se ha visto que este voto priista está más allegado, digamos, hacia, en este caso, el PRD o Morena, que hacia el propio PAN. Hay otro voto útil que me parece que es el que es más importante. El voto útil, a diferencia del voto del cambio en el 2000, este voto útil me parece que es el voto del hartazgo, no, perdón, el voto del enojo social. El enojo que está capitalizando. En el 2000 fue el hartazgo. Así es. ¿No? Y hubo un voto útil, un voto del cambio, perdón, y que ahora este voto útil me parece que es más el que está acumulándose en la sociedad y que está pidiendo ya no más PRI, pero tampoco PAN, porque lo que está observando la gente, y eso lo vemos en las calles también, y lo vemos en las giras a donde vamos, es que mucha gente está enojada, no solamente con el PRI, sino también con el PAN. Y no se les olvida que Ricardo Anaya votó a favor de las reformas estructurales, que también apoyó el gasolinazo. O sea, sí hay un voto también que no creo que sea, que esté en automático, ¿no? Si es que, suponiendo, ¿no?, que decline José Antonio Meade, yo no creo que sea en automático que se vaya a ir hacia Anaya, ¿no? Entonces, parte de estos escenarios que están, pues, en el ambiente, creo que es una expresión muy clara. José Antonio Meade no pudo consolidarse como el candidato del PRI. Tuvo siempre problemas de identidad, tuvo problemas de discurso, problemas muy graves en su equipo de campaña. Aurelio Nuño demostró pues que no tiene los tamaños como para manejar una campaña como tal, y dentro del propio PRI, que es lo que estamos buscando ahora, es que dentro del propio PRI hay una pugna interna muy fuerte entre el equipo de Aurelio Nuño, que es Videgaray, y que es Enrique Peña Nieto, con el viejo PRI, que ha sido relegado totalmente, ¿no? Así es. Entonces creo que todavía están esos escenarios. No sé cómo lo vean ustedes, pero hay como una especie de déjà vu o de repetición de las fórmulas del 2006 cuando ya estamos en el 2008. Es decir, 18, perdón. Creen que pueden repetir lo que pasó con Felipe Calderón. Claro, y eso que el candidato priista era un político formado en la tradición priista, con arraigo en algunas bases priistas, que era Roberto Madrazo, y que bueno, que sucedió lo que finalmente pasó, que hubo un voto polarizado que capitalizó Felipe Calderón. Yo creo, no sé si los vean ustedes así, que están equivocando la lectura histórica los jerarcas o los financiadores o los promotores de esta idea de que todo menos López Obrador, porque entonces no están captando esto que dices, que el voto útil en realidad ya está definido hacia el candidato Morena por el hartazgo, por el enojo y el hartazgo. ¿Cómo ves, Álvaro? Hay comportamientos parecidos a los del 2006, y hay personajes y organizaciones del 2006. El caso más inmediato que evidencia lo que estoy diciendo es el video que están haciendo circular profusamente en radio, en televisión, en los cines, esta organización Mexicanos Primero, que es del magnate Claudio X González, el hijo y el padre. El padre está al frente de un operativo del sector privado, de los magnates, de los grandes capitales, con una lógica de descarrilar a López Obrador. Eso es muy claro. Pues es el mismo magnate que en el 2006 operó también para que en el entonces Instituto Federal Electoral se avalara la difusión y la contratación de spots de radio y televisión, pese a que la ley lo prohibía. Hoy la Constitución expresamente en su artículo 41 prohíbe la contratación en radio y televisión, y hoy, justamente, hoy lunes, la Comisión de Quejas del INE autoriza la difusión, la validez de esta campaña que claramente viola el artículo 41 constitucional y la ley. Pero ahí es la campaña de los niños, ¿no?
por eso, campaña de los niños, es la no campaña la de los del documental de populismo que todavía, No. digamos, ni siquiera... No, pero esa es la gravedad. Así es. Están utilizando además niños para entrometerse en la campaña electoral. Esto el INE debió haberlo sancionado. No lo hizo porque precisamente son los mismos del 2006 y tienen los mismos intereses. Nada más que hay una cosa. El país La sociedad. de hoy Es y la totalmente sociedad de hoy distinto, ¿no? Es diferente. no es la del 2006. Así es. Ni siquiera en el caso del voto útil priista. En el 2006, no se nos olvide, Enrique Peña Nieto, desde el Estado de México como gobernador, operó a favor de Felipe Calderón, como otros gobernadores del PRI. Hoy no veo a gobernadores priistas que se la vayan a jugar, ya no digamos con su candidato, pues menos con alguien como Ricardo Anaya, Así es. que, como lo decías hace rato, no cumple su palabra ni en su propia casa. Sí, me parece que también el otro factor aquí importante, y de eso tú eres un experto, son las redes sociales. Las redes sociales ahorita son también... Y la televisión a la baja. Y la televisión a la baja, ¿no? Sí. De hecho, Televisa ya no lo vemos tan fuerte en este sentido, ¿no? Su estado financiero tampoco está muy bien. Las redes sociales están siendo muy importantes y creo que van a ser un elemento fundamental en esta elección, ¿no, Genaro? Sí, pero a diferencia incluso del 2006, que pues el uso de las redes era pequeñísimo, Facebook tenía un año apenas de estar ingresando a México. Aquí el problema es no solamente que hay las redes, sino que no las entienden. O sea, José Antonio Meade, ahorita que recordaste el episodio del TEC de Monterrey, ellos creen que manejar redes es comprar acarreo digital. Es decir, Acarreo digital. pues es un carreo. O sea, así como acarreas a tu gente a los mítines, pues hay que acarrear a la gente. Y entonces piensan que la gente es muy idiota, que no hay maneras de... Además, por Dios, lo haces con los estudiantes que son los que usan más las redes. Quieres simular que te fue muy bien, ¿no? Y quieres entonces bajar el hashtag de López Obrador. Los hashtags son simplemente termómetros de cuantitativos, ni siquiera cualitativos. Mira, Ahí está. el último conteo que hizo Actúa, que fue la organización de estudiantes del El TEC, TEC de Monterrey. O sea, aquí estamos viendo este es un... 48%. Bien, A favor de- a ver si alcanza a ver cómo le fue a Andrés Manuel, cómo le fue a Mid y cómo le fue a A mi Anaya. candidato, no me lo hagan menos, ¿eh? A Anaya. Creo que al Bronco no estuvo. Ah, pero en todo caso no cuenta, ¿no? No, y el problema es que el candidato joven, supuestamente, Sí. el que es moderno, el que está proponiendo el uso de las tecnologías, también maneja muy mal sus redes sociales porque está negando todo. Es un mentiroso contumaz desde mi impresión. Entonces siempre cae en su propia trampa porque hay registro de todo lo que dice, todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho en menos de 2 meses. Es decir, en menos de 2 meses el señor Anaya era un perseguido político de una venganza de Peña Nieto y ahora quiere sentarse a platicar con él y eso evidentemente los usuarios de las redes sociales se lo van a cobrar. Bueno, es muy claro cómo el carácter opositor de Ricardo Anaya es muy reciente. Claro. Se le hinchaban las manos de tanto aplaudirle a Peña durante todo su sexenio. La expresión no es mía, la expresión es de Javier Corral. Javier Corral. Javier Corral, cuando contendió internamente con Anaya en el 2015, decía no solamente que se le hinchaban las manos a Ricardo Anaya, aplaudiéndole a Peña, sino que lo hizo prácticamente durante todo el gobierno y además describía a Anaya como un hombre mentiroso, tramposo y bueno para los negocios y el dinero. Doble cara, le dicen. Doble cara. En Querétaro tiene esa reputación desde hace muchos años. De manera que no es algo que tenga arraigo su oposición. Él fue, como diputado federal,
de 2012 a 2015, como coordinador del grupo parlamentario, como presidente de la Cámara de Diputados, operador fundamental para las reformas del Pacto por México. Así es. Y luego, cuando llega a la presidencia del PAN en 2015, es el que la sigue avalando cosas, incluyendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy Anaya dice que esa es la solución, pero dejó impune absolutamente a Enrique Peña Nieto cuando se hizo esa reforma. Y eran cómplices. La pelea comienza realmente el año pasado. Entonces, poca credibilidad tiene realmente Ricardo Anaya. Y déjeme decir una última cosa. Luego hay panistas que me reprochan que por qué yo no hablo con él. Yo le he solicitado a Ricardo Anaya. No da entrevistas. Sí da. Bueno, a los que controla. Que quiere. Desde 2015 le he solicitado personalmente a él, a través de sus voceros, entrevistas, hasta la fecha, nada. ¿Quién sabe por qué? Pero es importante también decirlo de manera pública. Y una última idea, o penúltima, como ustedes quieran. A mí me llama mucho la atención que ni Anaya ni José Antonio Meade son políticos que hayan estado en una campaña presidencial antes. Es decir, en el caso de Anaya, pues estuvo apoyando una campaña de gobernador. Josefina. No, pero estuve con Josefina Vázquez Mota. Pero igual que Aurelio Nuño, es decir, como coordinador. Es decir, no están enfrentándose a un político que tiene encima 3 campañas presidenciales, 2 campañas a gobernador en Tabasco, 1 campaña a jefe de gobierno y un pulso constante de la sociedad porque ha recorrido todo el país. Y en el caso de José Antonio Meade, peor, porque de las oficinas de la alta burocracia pues no ha salido. Es posible que el José Antonio Meade, no sé, le salga una cualidad que no le hemos visto hasta ahora. ¿Tú percibes alguna capacidad de sobrevivencia de José Antonio Meade frente a este golpeteo? Mira, a mí me llamó la atención que empieza su campaña con la bendición de su mamá y de su papá. ¿Así empezó? Así empezó. O sea, va a la casa de sus padres, lo persignan y le dicen que le vaya muy bien. Después, en una de sus giras en Jalisco, va a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos y hace muchas referencias a este tipo de apoyos, símbolos. Creo que es parte también de su expresión, no solamente de su perfil personal, que digo es muy respetable, ¿no? Sino más bien creo que es parte de esta expresión de debilidad que tiene ya como candidato. La curva de aprendizaje se acabó en la precampaña, no se pudo consolidar como un candidato. Yo escuchaba mucho a los priistas que decían, es que tenemos al mejor candidato en la historia, el más preparado. El más preparado. ¿Preparado para qué? Y yo les decía, bueno, no se olviden de Carlos Salinas de Gortari, claro, que tenía la edad que tiene ahora Anaya y que no había hecho ninguna campaña, nada, no había tenido ningún puesto de elección popular, salió de las oficinas de programación y presupuesto y como candidato fue un personaje extraordinario en muchos sentidos, ¿no? En tanto a que... Bueno, perdió la elección, ¿no? Bueno, la perdió, pero... históricamente. Haya sido como haya sido. La verdad histórica, digamos que hizo que... Pero tú lo veías y era un tipo que manejaba escenarios, discurso, gente, etcétera. Y ves a José Antonio Meade y no maneja absolutamente nada. Yo de broma decía en algún momento que creo que si hay un cambio de candidato debería ser Juana, su esposa. Su esposa es... Porque debería declinar a favor de Juana. A favor de Juana, porque Juana es más carismática, es más simpática, se ríe y la gente se contagia, es más empática con los propios priistas. Y yo creo que en las noches deben de estar dialogando, oye Juana, no nos habíamos equivocado, a lo mejor tú debiste ser la candidata y no yo. Bueno, ¿ya tienes un micrófono ahí en esas conversaciones o no? Ya. Puede ser. Puede ser. Pero en fin, creo que sí, es muy difícil que pueda declinar a estas alturas. Si llegase un nuevo candidato del PRI, pues llega ya con el signo de fracaso, ¿no?
ya no les da tiempo, me parece, no es el tiempo tampoco de Colosio, no es el caso tampoco, creo, y si llegase a tener una alianza con Anaya, el PRI, Peña, creo que sería sobre todo una operación debajo del agua, ¿no? De manejo de recursos, manejo de estructura. Yo también creo que los gobernadores no estarían tan convencidos. Se habla incluso en el PRI de una campaña de brazos caídos. Claro. Brazos caídos, o sea, los comités directivos estatales no están haciendo su tarea y además de eso no están teniendo los recursos. Para mí, esa es una señal de que están pensando en la derrota y ya no están bajando los recursos para mover toda la estructura. Eso me parece que es una señal muy clara de cómo están las condiciones. Una reflexión final. Mira, yo creo que al final, yo no creo que vaya a haber una declinación de José Antonio Meade, porque el problema ya no es solamente la elección presidencial, es que el PRI tiene que tener un mínimo de votos para tener presencia en las cámaras del Congreso, las federales y en las locales. Hoy el PRI en la mayoría de los estados está en segundo y en tercer lugar, de manera que para empezar el Senado va a tener una muy pequeña presencia, igual en la Cámara de Diputados. Pero en todo caso yo me enfocaría a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya va a seguir con esta estrategia de llamar al voto útil, seguir haciendo amarres con todos los que pueda aliarse, particularmente con los sectores de poder económico, para tener mucho dinero en efectivo, sí, para operar, es decir, para comprar votos en los estados. Y si compra, pues encuestas. Entonces, claro que le apuestan, como ya lo ha hecho el PAN en los estados, como lo ha hecho el PRD en los estados, es decir, el ensamblaje entre partidos y gobiernos para operar. Lo vimos apenas este domingo, tanto en Puebla como en Veracruz. En Puebla, durante la semana, estuve yo de gira en Puebla, y ahí está la maquinaria del expriista Rafael Moreno Valle, y está la maquinaria del expriista Miguel Ángel Yunes, que no tienen, digamos, un interés partidario solamente. La esposa de Rafael Moreno Valle es candidata a gobernadora y el hijo de Miguel Ángel Yunes es candidato a gobernador en Veracruz. Entonces, ahí están dos estados donde hay una maquinaria aceitada con recursos públicos, sin ninguna duda. Así es. Ya llegamos al final de este espacio de análisis. Les agradecemos mucho los comentarios. Nos están mandando muchos saludos a Pepe Gil. Muchísimas Gracias. Muchas gracias a ustedes. Síganos aquí en la página de Proceso y vamos a estar comentando de aquí hasta el día de la elección esta realidad. Y que lean Proceso también, ¿eh? Es un muy buen número. Esta semana es un buen número. Trasciende lógicamente la página de Proceso, que tiene una velocidad tremenda, pero la edición de Proceso es muy buena. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.